Ya estamos al aire, bienvenidos, bienvenidas. Amigas que están ya en línea a través de Zoom, les damos la más cordial bienvenida a esta primera parte de la Masterclass, los 5 pasos para escribir tu libro. Mi nombre es Emanuel Meraz. Les voy a pedir a quienes van ingresando si pueden poner su micrófono en silencio, por favor, para poder comenzar con la Masterclass. Entonces, ahí les voy a pedir si ponen su micrófono en silencio para poder comenzar con esta primera sesión de la Masterclass, los 5 pasos para escribir tu libro. Gracias por conectarse. La verdad es que estoy muy contento de estar esta tarde, noche con ustedes. Si pueden escribir a través del chat aquí en Zoom, de dónde nos ven, porque hay gente que está de otras ciudades, nosotros estamos en Durango, pero hay gente que está en otras ciudades de la República Mexicana. Entonces, pues ahí sí nos pueden comentar a ver a través del chat. Les recuerdo si pueden apagar sus micrófonos para poder comenzar. Mientras se van conectando algunos de los compañeros que faltan, saludos hasta Durango, nos ponen acá en el chat. Bueno, les recuerdo que esto fue gracias a todo el trabajo que realizamos para poder encontrarlos a cada uno y cada una de ustedes que estaban deseosos y con muchas ganas de escribir su libro. La verdad es que muy contento porque fuimos muchísimos en el grupo y qué bueno que ya se están conectando para empezar con esta primera sesión, la primera parte de los 5 pasos para escribir tu primer libro, o tu segundo, o tu tercero, o el libro que quieras. Antes de comenzar, les voy a comentar un poquito de quién soy para que, pues para los que no me conocen, y les encargo ahí a nuestro manager Pepe si nos checa los micrófonos. Pero bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Emanuel Meraz, ahí lo vieron ya en la página de Facebook, en el grupo de WhatsApp. Y bueno, yo soy originario de la ciudad de Durango. Tengo ahora, no les voy a decir mi edad, mejor hasta el jueves, hasta la segunda sesión, porque luego me da penita a veces. Pero tengo 5 libros publicados. Tengo discapacidad visual. Esto creo que es importante mencionarlo porque luego no volteo a ver a la cámara, pero es por eso. Entonces, tengo una discapacidad visual de nacimiento. Yo nací con un resto visual aproximadamente del 30%, que fue disminuyendo hasta el 0% aproximadamente a los 15 años. Entonces, saludos hasta Naucalpan, Estado de México, un abrazo. Entonces, bueno, después de esto, obviamente, gracias al apoyo de muchas personas, logré estudiar una licenciatura. Tengo la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Hice una maestría en Desarrollo Humano y Valores y empecé a escribir mi primer libro en el año 2009. Mi primer libro lo publiqué precisamente en este año 2009, se llama Ser Líder. Y la verdad es que ese primer libro me abrió las puertas de muchísimas situaciones positivas para mi vida. Te lo comparto porque yo sé que tienes ganas de escribir un libro, pero luego, ¿qué voy a hacer con el libro? Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esto. Empecé a escribir. Obviamente ya tenía práctica escribiendo antes. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho leer. Yo aprendí a escribir a escribir literatura ya de una forma, pues no profesional, pero pues sí ya un poco más en forma a través de la lectura. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Los libros que deseamos leer. Y esto, pues obviamente a mí me ayudó muchísimo. Empecé a trabajar con libros desde 2005, pero en 2009 publiqué mi primer libro que se llama Ser Líder. Después de ahí hice algunos cursos de escritura, de redacción, de varias situaciones de esas, y publiqué otro libro en el año 2014 que se llama Una mirada fantástica, a través, gracias, Alicia Camilla, maestra, gracias, a través de un curso que hicimos en la Universidad de Guadalajara en línea en el 2014, hice un libro que se llama Una mirada fantástica. Después publicamos en conjunto con el Centro de Estudios para Invidentes el libro Cierra los ojos y mira. Ya les platicaré un poquito de cada uno de ellos.
Y luego en 2018 publiqué Amigos de Papel, el libro dedicado a niños o a niños no tan niños como cada uno de nosotros, porque son cuentos que realmente ayudan, cuentos con un mensaje positivo. Esto fue en el 2018. Y en el año 2020 publiqué Domatofobia, que es un cuento de historias de terror, pero con el seudónimo de David Laine. ¿Quién es David Laine? Ya se los explicaré también un poquito más adelante. Después de todo este trabajo de publicación de libros, me enfoqué en algo que se llama coaching literario. No sé si exista como tal, pero a mí me gustó trabajar este proceso de coaching literario y empecé a trabajar con algunas personas que querían escribir sus libros. Y la verdad es que fueron resultados muy positivos. Por eso me tomé el atrevimiento de realizar esta masterclass para compartir con cada uno de ustedes cuáles son estos 5 puntos básicos para escribir tu primer libro. Lo saqué gracias a este proceso de coaching literario. Y además, bueno, yo me dedico a dar cursos, conferencias, capacitaciones a nivel nacional e internacional en Durango, en México y en diferentes países de América Latina, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esto es un breve resumen de lo que hago, para los que no me conocen y que pues dicen, ¿y este qué? ¿O por qué se anima a hacer una masterclass de cómo escribir tu libro? Pues aquí está el tema y vamos a empezar. Yo quiero empezar con el tema de escribir tu primer libro, segundo o tercero, el libro que tú quieras escribir, que a veces batallamos muchísimo. Yo batallé mucho con el primer libro porque no tenía idea de qué hacer. Todo esto fue a través de mi aprendizaje personal. Ahora ya puedes encontrar cada uno de los libros en Amazon, por ejemplo, o están impresos también, porque también trabajé pues en el formato de papel. Trabajé también con el libro Ser Líder a través de una editorial que se llama Editorial Panorama. Entonces te voy a contar cómo le hice para llegar hasta este editorial, que lo distribuyeran a nivel nacional y bueno, cómo ha sido mi trabajo. Vamos a comenzar, ahora sí, a lo que venimos. ¿Por qué? Porque es bien importante que todo estos pasos los puedas seguir al pie de la letra. Porque no digo que sea el único camino, pero sí para mí ha sido el camino más fácil y por eso quise hacerlo de esta manera. ¿Qué vamos a ver en la masterclass de hoy o en esta primera parte? Pues bueno, vamos a ver los primeros pasos para escribir tu libro. Los siguientes o los últimos pasos los vamos a ver en la sesión del jueves, así que te invito a que te quedes ahorita y por supuesto en la sesión de pasado mañana, donde vamos a ver los pasos finales. Vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso para escribir tu libro? Bueno, para mí lo más importante fue descubrir qué era lo que quería decir. ¿Cuál era mi motivación para poder escribir el libro? Y esto es lo primero que yo les pregunto a las personas con las que trabajo a través del coaching literario. ¿Qué es lo que quieres escribir? A ver, ¿qué te motiva a escribir? ¿Por qué quieres escribir un libro? Déjame decirte que hay muchísimas personas, y yo sé que tú conoces algunas, que quieren escribir su libro. O sea, hay montones de personas que quieren escribir su libro. Yo conozco a muchas que me han preguntado, oye, ¿cómo le hago para escribir mi libro? Les doy los pasos y la mayoría se quedan aquí. Es que no sé qué decir. Es que pues sí quiero escribir un libro, pero como que no se me antoja tanto, como que no me siento tan emocionado o tan emocionada para escribir un libro. Y entonces, la mayoría de las personas se cae en este primer paso porque no tienen una motivación suficiente. ¿Qué es lo que quieres lograr a través de escribir tu libro? ¿Qué opciones tenemos? Hay muchísimas opciones, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, trabajé un libro con una persona de su historia de vida. Hay gente que quiere escribir su historia de vida. ¿Para qué? Pues para dejar un legado. Ella quería pues exprimir todo lo que había vivido a través de su libro. Así como algunos de ustedes que me han dicho es que yo quiero escribir mi libro con lo que he vivido desde que nací hasta este momento. Esa es una opción. Y para ella era una motivación suficiente escribirlo de esa manera. Hay otras personas, también trabajamos con un libro informativo con el Centro de Estudios para Invidentes de Durango, cuya motivación era comentarle a la gente
lo que era vivir con una discapacidad visual. Entonces tuvimos que hacer entrevistas, realizar un proceso pues interesante ahí de trabajo constante para poder lograr ese objetivo, el informarle a las personas qué es vivir con discapacidad visual a través de un libro. Entonces, este primer paso o este primer punto es, ¿qué es lo que me motiva para escribir? Y esto quiero que te preguntes tú, ¿qué es lo que te motiva para hacer tu primer libro? Es muy, muy importante. Y además, bueno, ¿qué es lo que vas a decir a través de ese libro? Porque puede que te motive el ser conferencista. Hay gente que es conferencista y dice, yo quiero tener mi libro sobre temas de liderazgo, como fue mi caso, ¿no? Escribo sobre el tema de liderazgo porque quiero hablar de eso, porque quiero hacerme profesional en eso. Para la gente que es conferencista o trabaja con grupos, para gente que es maestro, pues es muy importante sentir esa profesionalización a través de la escritura de un libro. Entonces, ¿qué es lo que te motiva para escribir tu libro? Obviamente que no toda la gente va a tener mucha motivación y esto quiero que lo dejemos muy claro, porque tal vez te emociona el escribir, ay, sí, sí se me antoja. Y luego ya cuando ves que, ah, caramba, si es un poco de trabajo, pues te vas a desanimar y dices, pues mejor veo Netflix, mejor leo los libros que otra gente ha escrito, es muchísimo más fácil, pero no es obviamente el mismo aprendizaje. También hay otra forma u otra motivación dentro de este primer paso, que es el aprender de ti o aprender de un tema en específico. Esto lo descubrimos también en un libro con Abril Meraz, que fue la más reciente que recibió este servicio de coaching literario con el tema del divorcio. ¿Por qué? Porque es un tema muy específico, pero que ella dijo, yo quiero trabajar ese tema para aprender de mí y para vivir o para compartir esta experiencia y para dejar también esa información para las personas que están viviendo esta situación. Entonces, hay muchísimos o muchísimas motivaciones que puedes tener para poder escribir tu libro, ya sea el primero o el segundo. Hay gente que está en este grupo que ya tiene libros publicados, pero dice, yo quiero hacerlo de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué te motiva? Y digo, no se trata de un curso de motivación ni nada de esto, sino se trata de encontrar una buena razón para poder entonces continuar con los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta motivación, porque si no tenemos una buena razón para escribir un libro, pues la verdad es que no vamos a continuar. Y esto no es para todos, estamos claros y estamos ciertos, porque tú conoces a mucha gente que incluso dijo, sí, sí quiero escribir, y se puso a escribir, pero no terminó de escribir. ¿Y por qué? Pues porque no siguió los pasos que te voy a dar a continuación. Repito, para mí son los más efectivos, hay más. Puedes encontrar 7 pasos para escribir tu libro, y a mí se me hacen muchos, yo quise resumirlo en 5 porque 5 son los pasos necesarios para que puedas escribir tu libro. Pero, repito, si no tienes una motivación muy, muy concreta y muy palpable, pues va a estar complicado eh, que lo logres. Entonces, quiero que te conviertas en estas personas que sí empiezan a escribir su libro y que sí terminan de escribir su libro porque tienen una excelente motivación. Este es el primer paso. Se oye como muy básico, pero la verdad es que es muy importante tener una motivación para poder escribir tu libro. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen el tema, esa motivación, esa información que quieren dejar a las demás personas. Ya hay gente que me ha comentado, mi tema es este y lo quiero tratar de esta manera. Hay otras personas que dicen, yo no sé, pero yo quiero escribir algo. Ok, vamos a trabajar. Obviamente no lo podemos hacer en una sola sesión, por eso decidimos hacer esta masterclass en 2 sesiones, porque va a ser muy importante trabajar y encontrar el tema que tú quieres llevar a las demás personas. Cuando encuentras esta motivación y cuando encuentras lo que quieres lograr a través de tu libro, entonces te van a llegar ideas. Pon mucha atención a las ideas que te van a estar llegando constantemente. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de que vaya pasando alguien y digas, ¡ay, ya sé, voy a escribir sobre las personas, adultos mayores! O voy a escribir una historia sobre un niño que tenía un carro de control remoto.
O voy a escribir una historia sobre una muchacha que vivió bullying en la secundaria. No sé, depende de la inspiración, pero la inspiración te va a llegar, las ideas te van a llegar de muchísimos lados. Entonces, tienes que estar atento o atenta, poner muchísima atención a lo que está sucediendo a tu alrededor, porque así llegan las ideas. Un tip que yo les doy, algo muy importante para quienes lo puedan hacer, es tener una libreta al lado de tu cama, en tu buró o donde duermas, con una pluma arriba, para que cuando despiertes digas, ah, soñé esto, y lo escribas rápido, porque los sueños se nos van. Entonces, los sueños son una fuente muy buena de motivación y de inspiración. Los sueños me refiero no a lo que sueñas así en el aire, sino a cuando duermes. Ahí construimos muchas imágenes que nos van a servir, al menos a mí me ha pasado así, para nuestros libros o las historias que tú quieres publicar en caso de que sea narrativa. No me voy a detener mucho en esto, hay muchos tipos de libros, eso lo vamos a ver en otro proceso que ya te voy a comentar de qué se trata, pero sí es muy importante tener esa motivación, descubrir qué quieres decir y estar con toda tu atención a las ideas que te van a llegar, porque te van a llegar ideas. Es como cuando vendes un carro. Tú dices, vendo mi carrito, es un Volkswagen amarillo. Y entonces sales a la calle y empiezas a ver todos los Volkswagen amarillos. O quieres comprar uno y sales a la calle y te encuentras ese carro muchísimas veces. Entonces, hay que estar atento a las ideas que te van a llegar, a la información que te va a llegar, porque es clave para este primer paso, para el primer paso, que es la motivación. Voy a darle un traguito a mi café. Mientras, si tienes alguna pregunta, puedes escribirla a través de el chat. Y también creo que estamos en Facebook. ¿Estamos en Facebook? Perfecto. Entonces, si están personas a través de Facebook, se pueden conectar ahí también. Luego hay gente que le falla Zoom. Está ahorita en la página de Facebook de Manuel Meraz. Voy a darle un traguito a mi café y vamos con el paso número 2. Saludos de Herminia y Sofía. Saludos de Herminia y Sofía. Saludos a los que están a través de Facebook. En esta primera parte de la masterclass ya tenemos una motivación. ¿Y ahora qué? O sea, ya tengo ganas de escribir. ¿Ahora qué hago? Me siento, agarro mi teclado, como yo tengo aquí mi teclado, no sé si se ve ahí, pero aquí lo tengo, y luego escribo. No. El segundo paso, que para mí fue muy importante, y lo descubrí hasta el segundo libro, esto aguas porque, digo, a mí yo aprendí a través de ensayo y error, y esto no quiero que les pase a ustedes. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Realizar una estructura de tu libro. Tienes que saber dónde empieza y dónde termina. Esto lo platican autores profesionales como J.K. Rowling, que escribió, por ejemplo, su libro de Harry Potter o la serie de Harry Potter. Ella sabía cómo empezaba y cómo iba a terminar la serie. Esto es muy importante, saber cómo empieza y cómo termina el libro que tú vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque si no te vas a perder en el camino. Yo como unas 10 historias que empecé a escribir y que no realicé esta porque lo voy a aprender obviamente estos pasos y ahí porque me perdí en el camino, porque no me iba y llegaba a ningún lado. Entonces realizar una estructura es muy, 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 muy importante para el proceso de escribir. ¿Y a qué me refiero con realizar una estructura? Además de saber cómo empieza y cómo termina, si no te va a pasar como el señor este de George Martin que escribió Juego de Tronos y ya está la serie en HBO y le compraron los créditos, los derechos, hicieron la serie, terminó primero la serie de televisión antes que los libros, ¿eh? Entonces él ni siquiera sabía cómo iba a acabar. Los escritores de la serie fueron los que decidieron cómo iba a acabar la serie, pero los libros todavía no están publicados al 100%. ¿Por qué? Porque este señor le dio flojera y ya no continuó con su historia, ¿no? Entonces, escribe de qué va a tratar tu historia o tu libro, aunque no sea una historia, hay libros de temática que no es narrativa, les llamamos de libros de no ficción,
Como el libro de Abril Meraz, que es Divorcio, la adversidad que transformó mi vida, no es de ficción, bueno, fuera que fuera de ficción, pero no, ella platica su historia, da herramientas, pero tuvo que hacer una estructura previa. El libro que les comentaba sobre la historia de vida se llama Y, mi testimonio. Ese libro también tuvo que hacer una estructura para saber qué quería incluir en cada capítulo. Entonces, es muy importante definir qué va a pasar a lo largo de tu libro. Dentro de este paso número 2 y realizar una estructura, es también si va a tener personajes, ¿cómo son los personajes? ¿Quién es el personaje principal? Describe a tu personaje principal. Por ejemplo, en mi libro Amigos de Papel, el personaje principal se llama David Laine. Te comentaba que después hice un libro con ese seudónimo. Pero ¿quién es David Laine? Ah, pues es un niño que vivió en un orfanato, que no conoció a su papá, que conoció a su mamá, pero no se acuerda, que pasó ciertas situaciones. Es un niño delgadito, con cabello castaño, ojos color miel, viven en España. Todo esto tienes que saber de cada uno de tus personajes. ¿Por qué? Porque luego se te cuatrapean, así decimos en México o en Durango, no sé si en todas las ciudades de México, pero luego se te confunde. Entonces, ¿quién era el güero? ¿Quién era el gordo? ¿Quién era el flaco? ¿Quién era el que tenía la cicatriz en la cara? Entonces, es muy importante describir, si va a haber personajes en tu historia, describir quién es cada uno de estos personajes y qué papel va a tener dentro de la historia. Luego dicen, es que los personajes hacen pues, por sí solos y te van diciendo lo que quieren hacer. No es cierto. Tú eres el escritor o la escritora y tú vas a decidir qué va a pasar con la historia. Esto es fundamental, ¿eh? Porque luego dicen, no, un escritor pues se agarra escribiendo y lo que se le va ocurriendo. No, hay una estructura previa, como cuando construyes una casa, no es tan sencillo, ¿no? No es como que, pues voy a empezar a poner los ladrillos. No, tienes que hacer el plan. Bueno, no soy arquitecto, pero tengo un hermano que sí. Haces un plano y luego cuando la empiezas a construir, haces los cimientos antes de levantar la casa o el edificio o lo que sea. También es muy importante darle la estructura, porque aunque hagas un plano, no es lo mismo construir un edificio que construir una casita en la orilla de la playa. Son diferentes los estilos y es muy importante definir qué vas a hacer con tu libro. Yo tengo una aplicación en el celular, yo utilizo mucho el celular y la tecnología. Gracias a esos celulares, a esa tecnología, puedo escribir y publicar y todo esto aún teniendo discapacidad visual, pero esta aplicación que te digo se llama Story Planner. Story Planner es una aplicación donde te da todas las opciones de tu historia o de tu libro. ¿Dónde es? Ahí tú describes los lugares, describes el contenido, describes cada uno de los personajes y vas explicando en esa, como si fuera una base de datos, cada una de las características de tu historia o de tu libro. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Fíjense, estaba leyendo hace poco que George Martin, el señor este de Juego de Tronos, consulta especialistas en Juego de Tronos, en la historia, para saber quién es quién, porque hay un chorro de personajes y un chorro de lugares. Entonces, tienes que tener claro qué va a pasar con cada uno. Yo utilizo esta aplicación que se llama Story Planner para no confundirme quién era la pelirroja y quién era la de los ojos azules y todo esto. Entonces, sí es muy importante este paso número 2, darle la estructura a tu libro. Darle la estructura de qué pasa primero, qué pasa después, quién participa y lo más importante, pues qué va a ocurrir en cada uno de los capítulos de tu historia. Si lo vas a dividir en capítulos o en secciones o si son subtemas o si son historias, no sé. Tú vas a decidir qué va a pasar con tu libro, pero es muy importante que tenga una estructura. Este es el paso número 2. Repito, el primero es saber que vas a hacer un libro y qué quieres decir con ese libro. El segundo, darle una estructura. Porque por eso mucha gente fracasa en escribir sus libros. No me refiero a que fracase con que no se vendió, porque hay gente que no lo quiere vender, sino fracasa porque no lo termina. ¿Por qué? Pues porque no tiene una estructura. Para mí, la vida,
ha sido, en mi vida, pues ha sido muy importante darle una estructura, porque al tener una discapacidad visual necesito tener un orden en mis cosas. Y creo que eso, aprendido y aplicado en la literatura y en la redacción, me ayudó a que esto fuera muchísimo más fácil. He publicado 5 libros hasta ahora. Los últimos 2, bueno, por ejemplo, el primero fue 2009. De ahí 5 años hasta el 2014. De ahí 2 años al 2016. De ahí otros 2 o 3 años al 2018, que fue Amigos de Papel, y ahí me fui rápido escribiendo otras cosas. Este 2020 publiqué Domatofobia. 2021 tengo ahí 2 proyectos que ya también van a salir. Entonces, es gracias a darle esta estructura que puedo hacer los libros de una manera más rápida, más sencilla y sin batallar tanto como otras personas que solo agarran el teclado y se ponen a escribir lo que se les va ocurriendo. Este es el segundo paso. Le voy a tomar otra vez a mi café. Le iba a tomarlo, por eso lo traía en la mano, pero luego me gusta el tema y se me olvida tomarle el café. Pero este es el segundo paso. Vamos ahorita al tercer paso. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla a través del chat aquí en Zoom o a través de Facebook, que estamos también en mi página Emanuel Meraz. ¿Tenemos saludos? Mariel HG, saludos. Un abrazo. Hay muchos conectados en Facebook. Qué bueno, qué bueno. Gente, de hecho, que estaba en Zoom se pasó para Facebook porque les digo, a veces es más sencillo. Pero no tienen el contacto directo como los que estamos aquí en Zoom. Y por supuesto, los que estamos a través del grupo de WhatsApp de Escribe tu libro. ¿Por qué? Porque ahí les vamos a mandar más información. Entonces, si no estás en el grupo, escribe en los comentarios de Facebook, oye, yo no estoy en el grupo, para incluirte en el grupo de WhatsApp, porque viene más información. Vamos con el tercer paso, que muchos creerían que es el más importante, pero no es el más importante. El tercer paso, después de tener una motivación, después de tener una estructura de tu libro, me emociona porque la verdad me gusta mucho el tema y me encanta ayudar a la gente a escribir sus libros y me enamoro de cada libro de los que he ayudado a que se hagan realidad. Tercer paso para escribir tu libro, escribir. Y vas a decir, ¿cómo que escribir? Pues es que si no lo escribes no lo vas a conseguir. Y se oye muy obvio también, como tener el tema. Pues hay que escribirlo. ¿Y cómo le haces para escribirlo? Porque entonces no es tan sencillo nada más tener una motivación y tener una estructura, sino que también te tienes que sentar. Y este es el proceso más largo, pero repito, no es el más importante. Digo, lo es porque vas a tener que escribirlo, pero no termina ahí la cosa. ¿Qué puedo hacer para escribir? ¿Qué puedo hacer para lograr terminar mi libro? Pues es muy sencillo. Hay que sentarse, tomar la forma en la que tú decidas escribir, ya sea una computadora, ya sea a través de escritura a mano. Hay autores como Neil Gaiman, que hizo Stardust, que no sé si vieron la película de Stardust, pero es un libro. Hizo otro libro de la historia del cementerio, hizo varios libros este señor Neil Gaiman, pero él escribe a mano. Y él dice, es que si no escribo a mano, me desconcentro, porque estoy en la computadora, pero entonces en la computadora te llegan los WhatsApp y, ya me escribió la comadre, déjale, le contesto. Y luego, hola comadre, pues aquí estoy escribiendo mi libro, ¿cómo ves? Fíjate, y entonces le dedicas más palabras al WhatsApp que a la comadre que al libro. Entonces pasa de 9 a 2 y tú dices, voy a escribir de 9 a 2, pero resulta que no escribiste nada porque todas las palabras se te fueron a Twitter diciendo que estás escribiendo, se te fueron a Facebook con la selfie de aquí escribiendo mi libro, o a Instagram de ya voy a ser un escritor, y resulta que la hoja sigue en blanco. Entonces, Neil Gaiman nos decía, tú tienes que hacer que no te distraigas, y para él es muy sencillo hacerlo a mano. Toma su hoja y su pluma y se pone a escribir a mano. Desafortunadamente yo no puedo hacer eso, pero si tú puedes escribir a mano, hazlo, porque es muy importante evitar las distracciones. Por eso hay gente que se va a otros lugares a escribir su libro. Específicamente
a escribir su libro. Si tú tienes una cabaña en la sierra, pues puedes irte ahí, llevarte tu computadora o tu libreta y escribir. El libro de mi testimonio que les comentaba, en el que apoyé también a través del coaching, pues ella se fue a Mazatlán, a la playa, y sentada en su camastro, con su computadora, escribió su historia. Fíjate qué interesante y qué importante es dedicarle el valor que tiene escribir tu libro. Porque no es nada más, pues lo voy a hacer por hacerlo, ¿no? Ya tienes una motivación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hay gente que se va de viaje a escribirlo, hay gente que se va a un lugar donde no lo molestan, en casa hay gente que pues luego nos distrae bastante, sobre todo los que tienen hijos. No quiero decir que los dejen, pero sí dedícale un tiempo a escribir. ¿Qué puedes hacer con esto? Bueno, les comentaba, ve a un lugar donde te sientas a gusto, donde no tengas distracciones, pon tu celular en modo avión y empieza a escribir. Segundo, ¿qué puedes hacer para escribir? Decide cuántas horas le vas a dedicar a la escritura al día, a la semana, nada más. Al día o a la semana. Si dedicas 4 horas al mes, no le vas a dedicar nada. Entonces, ¿cuánto tiempo específicamente le vas a dedicar a la escritura de tu libro durante un día o una semana? Y obviamente tienes que ir cumpliendo con esa meta. Para eso está el coaching literario. Luego te voy a explicar de qué se trata, pero sí es muy importante decidir cuánto tiempo le vas a dedicar a la escritura, sin distracciones. Si tienes, repito, una libreta, pues es muchísimo más fácil y te ayuda también a no detenerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo en la computadora, a mí me pasaba mucho de, ay no, esta palabra no va. Y me detenía muchísimo corrigiendo esa palabra. Y luego escribía 3 palabras más y, ay no, ya la repetí. Entonces voy a borrar y buscar sinónimos y te distrae mucho el hacerlo en computadora. Yo no tengo otra opción. Bueno, tendría en braille, pero la verdad es muy cansado escribir en braille. Entonces yo sí lo hago en la computadora, pero ya enfocado en que no me voy a detener durante esas 4 horas que voy a dedicar al día. Eso dediqué al libro de Ser Líder, por ejemplo. Este paso sí lo seguí en el proceso de mi primer libro, que fue Ser Líder. Entonces yo decía, me baño tempranito, agarro mi café, desayuno y de 9 a 2 me siento en la computadora a escribir. No importa que no se me ocurra nada en un día, porque había días, hubo un día en el que escribí el capítulo sobre entusiasmo completo en un solo día, de 9 a 2. Y eso es mucho, ¿eh? Bueno, para mí al menos era mucho. Entonces, decide cuánto tiempo le vas a dedicar a la escritura y siéntate a escribir o acuéstate boca abajo a escribir o haz algo, pero enfócate en la escritura. Y luego, para este paso de escribir también es muy importante sentirte cómodo o cómoda. ¿Dónde vas a escribir? ¿Dónde tienes? En tu casa tienes un espacio, yo tengo en mi cuarto mi escritorio, entonces ahí me siento, pongo mi computadora y ahí escribo. ¿Qué utilizas? Música, yo utilizo café, obviamente, pero ¿qué más utilizas? Música, perdón, utilizas luz o escribes en la noche, o qué vas a hacer, qué vas a hacer para que este proceso de la escritura llegue a su fin. Le preguntaban también a este señor Neil Gaiman, te digo porque me aventé algunos videos de él y algunas entrevistas que le hicieron, y le preguntaron, oiga, señor Neil Gaiman, ¿cómo le hago para terminar de escribir mi libro? Tengo muchas historias empezadas, pero no he podido terminar. Y él decía, pues terminándolas, no hay otra opción, o sea, no hay otra opción para escribir más que escribir. Hay otra opción que se llama escritor fantasma, de la cual no vamos a hablar en esta masterclass, para tener tu libro. Esta es la técnica que utilizan personajes como Enrique Peña Nieto, como Andrés López Obrador, como estos personajes que no tienen tiempo para escribir un libro, pero lo quieren escribir o lo quieren tener. Luego vamos a hablar de eso. Pero no es el caso de nosotros. Nosotros íbamos con nuestras manitas
o a través del dictado, quienes no pueden mover sus manos, porque hay gente que no puede mover sus manos y ha escrito libros a través de dictado, lo pueden hacer. Entonces, esto es de cada uno individual, va a escribir su libro. Además de cuántas horas le vas a dedicar a la escritura, además de tener un lugar, además de tener no sé, tú todo lo que necesites para escribir, yo me ponía como meta cuántas palabras voy a escribir al día. Esto también es muy importante porque es cuántas páginas o cuántas palabras vas a avanzar. Y esta meta, la verdad es que ayuda muchísimo a que la historia vaya avanzando o a que el libro en cuestión, ya sea de no ficción, vaya avanzando. Entonces, escribe tu libro, escríbelo. Toma tu teclado, toma tu lápiz, toma tu micrófono para dictarle y escribe tu libro. No hay otra opción. Yo quisiera decirte que mágicamente se va a escribir cuando lo pienses. No va a ser así, al menos durante algunos años. Puede ser que después lo sea, pero no va a ser así. Si tienes ideas, escríbelas también. Y bueno, creo que estos 3 pasos son importantes, pero no son los más importantes de la escritura de libros. Hay pasos que no nos va a alcanzar el tiempo para verlos hoy, pero sí son muy, muy, muy importantes en la escritura de tu libro. Yo quiero que a través de esta masterclass tengas la idea y tengas pasos concretos para cómo hacer tu libro. Independientemente de que si quieres publicarlo o no, hay gente que decide sí publicarlo o incluso escribir para publicar, totalmente válido. Hay gente que dice, yo no quiero escribir para publicar, yo solo quiero hacer una historia para regalársela a mis hijos y a mis familiares, como el señor William Paul Young, que escribió La cabaña. Y tú dices, ¿por qué ya leí La cabaña si no soy su hijo ni su familiar? Ah, pues porque estos hijos, familiares y amigos le dijeron, oye, está buenísima tu historia. Está muy, muy buena tu historia. ¿Por qué no la publicas? ¿Y por qué no la publicas? ¿Y por qué no la publicas? Hasta que dijo, bueno, pues la voy a publicar. ¡Pum! Bestseller mundial y película. Entonces, no sabes, ¿no? Hasta dónde puede llegar la historia que tú estás planeando hacer, pero escríbela. Así me dijeron una vez una señora que me estaba leyendo las cartas, porque uno va a todo. Entonces me estaba leyendo las cartas de esta señora y me dijo, usted va a escribir un libro muy exitoso. Y yo, gracias. Ya me sentía así como en la foto ahí con mi libro. Y dice la señora, sí, pero escríbalo. O sea, no se va a hacer solo. Usted lo va a escribir, no lo va a tener, lo va a escribir. Y sí, pues puede ser líder. Para mí ha sido el libro con más éxito. Tiene ahorita más de 6,000 copias vendidas, 3 ediciones. La segunda edición a nivel nacional. La primera y la tercera yo decidí hacerla de forma independiente y pues la vendía en mis conferencias. Ahora ya no se puede vender en conferencias porque no tenemos conferencias presenciales, pero sí se puede hacer a través de redes. Por ejemplo, mis libros están en Amazon, Ser Líder está en Amazon, Amigos de Papel está en Amazon, Cierra los ojos y mira está en Amazon, porque hay gente que lee en formato digital. Entonces, hay que escribirlo, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues los pasos 4 y 5 que te voy a dar en la sesión número 2, que va a ser este próximo jueves a las 7 de la tarde, a través también de esta plataforma. Te recomiendo que sigas pendiente del grupo de WhatsApp, porque ahí vamos a dar la información para conectarte a la siguiente sesión. La segunda parte de los 5 pasos, hasta ahorita llevamos 3. Te repito, el primer paso, tener una motivación. Segundo paso, tener una estructura de tu libro. Tercer paso, escribir el contenido. No acaba ahí la historia. No acaba ahí. Es como tener un hijo, no es nomás hacerlo, hay que educarlo, o sea, hacerlo como quiera, cualquiera lo escribe, ¿no? El libro, estamos hablando del libro, o cualquiera va y siembra un árbol. Decían por ahí, hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pues cualquiera lo hace, pero hay que hacer que crezca el árbol, hay que cuidarlo, hay que hacer que el hijo sea bueno, hay gente que hace hijos pero no los cuida, hay que cuidarlo también.
Hay que escribir un libro, pero hay que hacer que ese libro tenga algo, tenga un objetivo. Y eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Antes de terminar, pues quiero decirte que afortunadamente tenemos la oportunidad de dar diferentes tipos de servicios a través de pues esta pandemia que nos cambió la vida a todos, es la verdad. Ahora, pues como el día de hoy, ¿no? Tenemos gente de Estado de México, tenemos gente de Guadalajara, tenemos gente de Monterrey, tenemos gente del estado de Coahuila, de Chihuahua, de Veracruz, tenemos gente de Durango, tenemos gente de muchos lados, y esto nos da la oportunidad, la tecnología de hacerlo. Y también, bueno, la oportunidad de trabajar a través de un curso que ya te voy a comentar de qué trata en la próxima sesión, pero que se puede hacer para de cero terminar tu libro. Ese es el objetivo que tenemos, pero te lo voy a explicar el próximo jueves. El jueves tenemos la segunda parte de esta masterclass. Yo te invito a que sigas pendiente del grupo y te invito también a que si te parece importante algo en específico, nos lo comentes. ¿A través de qué? A través del WhatsApp. Ahí está el contacto que está mandando toda la información. Puedes responder a uno de los mensajes y preguntar directamente. Te voy a contestar cualquier duda que tengas a través de WhatsApp. Ya tienes ahí el contacto. También comenta en mis redes sociales. Estoy como AE Meraz en todas las redes sociales y en mi página web aemeraz.com. Nos vamos. Gracias. Abrazos. No hay preguntas en Facebook, no hay preguntas en Zoom. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de irnos. Ahí en el chat. Si no, pues nos vemos. Gracias, Sandra Larreta. Gracias a ti. Un abrazo. Jessica, gracias. Nos vemos el jueves entonces. A la misma hora, 7 de la tarde, sigan al pendiente del grupo de WhatsApp y les enviaremos el enlace directo para la sesión más importante. Esto fue la base, pero viene lo más importante en la parte 2. Los 5 pasos para escribir tu libro, llevamos 3. Nos faltan los más importantes. Gracias, Gaby Guevara, un beso. ¿Quién? Nidia Rosales, gracias, saludos, un abrazo, hasta Facebook. Bueno, pues ahí estamos. Nos vemos entonces el jueves a las 7 de la tarde, hora del Centro de México, para los siguientes pasos, los 2 pasos que nos faltan y además de algunas ideas muy específicas sobre cómo escribir tu libro. Un abrazo, mi nombre es Emanuel Meraz y los espero el jueves en la siguiente sesión.